Listo. Entonces te voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios, a Efesios. Capítulo 5, y le vamos a dar lectura del versículo 8 al versículo 14. ¿Sí? Vamos a ir viéndola. Efesios 5. Efesios 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Versículo 8 al 14. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Ok. Como les iba diciendo, vamos a ver estas 2 semanas una serie pequeña que lleva por nombre De la oscuridad a la luz verdadera. Y el tema que hoy vamos a ver, número 1, le he puesto por título Luz en medio de las tinieblas, Cristo y las tradiciones de muerte. Bien sabemos que en estas se aproximan fechas, 31, 1 y 2 de noviembre. El 31 se celebra ya prácticamente en muchos países a nivel mundial como Halloween, y el 1 y el 2, más que nada aquí en México, como el Día de Muertos. ¿Verdad? Entonces vamos a entender hoy de dónde vienen esas raíces, qué se celebra y cómo la celebra también actualmente hoy el mundo, hoy las personas. Acabamos de darle lectura, se dieron cuenta que dice que nosotros somos llamados a ser luz, y nuestros frutos tienen que ser precisamente de luz, ¿verdad? Tenemos que guiarnos conforme a la palabra de Dios, y vamos a entender también hoy qué nos dice la palabra de Dios respecto a si nosotros podemos practicar, podemos celebrar, podemos involucrarnos en este tipo de festividades. Hoy vamos a comprenderlo precisamente a la luz de la palabra. Así que el propósito de este mensaje es que el Espíritu Santo nos ilumine para discernir con sabiduría bíblica lo que el mundo celebra en estas fechas. Y que comprendamos cómo, aunque hoy se presentan como costumbres culturales o hasta artísticas, siguen reflejando una cosmovisión ajena a la cosmovisión cristiana. Que entendamos que el creyente, como hijo de luz, no puede tener comunión con las tinieblas, porque Cristo nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Fíjense lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y aquí cuando hablamos que mirad que nadie nos engañe, quiere decir que, hermanos, vivimos en una época donde todo lo espiritual muchas veces se disfraza de arte, cultura, entretenimiento, tradición. Hoy podemos ver y vamos a ver en los postreros días, ¿sí?, que las calles, las escuelas, los medios de comunicación, las redes sociales se llenan de calaveritas, de catrinas, de folclore, de florecitas, de fantasmas, de brujitas, de brujitos, de muchas cosas que parecen inocentes, que cautivan, que muchas veces muchos de nosotros las practicamos y quizá muchos de nosotros las seguimos practicando. Pero vamos a ver precisamente a la luz de las Escrituras si esto es bueno para nosotros o si bíblicamente no tenemos nosotros que mezclarnos con ese tipo de tradiciones.
Porque todo se ofrece como algo festivo, como algo alegre, como algo colorido, y los vuelvo a repetir, incluso inocente. Tradicional y cultural, así lo enseñan muchas veces dentro de las escuelas. Pero quiero hacerte esta pregunta esta mañana. Y es la siguiente. ¿Qué celebra realmente el mundo cuando celebra la muerte? ¿Qué es lo que verdaderamente celebra? Fíjense que la respuesta bíblica es bien clara. El mundo celebra lo que representa su condición caída. ¿Qué representa su condición caída? Hablamos de caída de ese pecado original. Cuando estamos separados de la luz, cuando estamos separados de Cristo, pues todo lo que hacemos se nos hace natural. Todo lo que hacemos se nos hace que es algo bien, quizá muchas veces. Estamos acostumbrados, desde niños nos enseñaron a festejar ciertas cosas, a convivir de cierta manera, y para nosotros es natural. Pero cuando venimos a la luz de las Escrituras, a la luz de Cristo, nos damos cuenta que muchas prácticas que hacíamos eran incorrectas, que nada tenían que ver con una cristiandad. Muchos de nosotros salimos del catolicismo. Y si yo les preguntara hoy como que católicos que fueron en algún momento, ¿qué se celebra el 1 y el 2 de noviembre? ¿Qué me dirían? Día de Muertos, ¿verdad? Y el 1 es el día de los niñitos, para los niños difuntitos. Y el día 2 es ¿para quién? Para los adultos. ¿Pero qué creen? Ahorita vamos a llegar a eso. Eso no celebra el catolicismo. Eso es una tradición mexicana. ¿Se dan cuenta cómo han mezclado? ¿Cómo han mezclado actualmente todas las cosas? ¿Por qué? Porque estamos demostrando esa condición caída. No entendemos a la luz de las Escrituras. El hombre sin Cristo celebra la muerte porque no conoce el autor de la vida. Ya les dije que cristiano no es el que dice yo creo en Cristo, porque la misma Escritura dice que hasta los demonios también creen en Él, porque saben que está, saben que existe. No es reconocer y saber, sí, sé que existió Cristo, sino cuando decimos creemos, tenemos la convicción en Él, nuestra vida va a ser transformada en Él. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:8, que lo acabamos de leer, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Ven? En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora dice andad como hijos de luz. No pretendamos esto para infundir miedo, tampoco no es para que tengamos miedo o superstición al respecto, sino para llamar a la iglesia a discernir y mirar con los ojos del Espíritu y entender que no todo lo que parece cultura es espiritualmente neutro o que es aprobado por Dios. Muchas veces podemos ver, hay predicaciones, muchas predicaciones, algunas muy buenas y algunas muy fantasiosas, porque algunos exageran. Hoy vamos a ver algo que yo le he pedido mucho a Dios y que he querido hacerlo también, es que las cosas que yo les predique, las cosas que yo les hable tengan un fundamento histórico, comprobable, para no caer en la mentira, para no caer en que las personas lleguen a una convicción por miedo, sino que lo hagan por convicción, por reflejar verdaderamente un testimonio de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Número 1, vamos a ver el día de hoy 3 temas rápidamente. Número 1, la historia detrás de las celebraciones. Aquí vamos a observar brevemente la historia de estas tradiciones. No con el afán de juzgar a nadie, no estamos juzgando, no estamos señalando, no estamos poniendo el dedo, porque entendamos lo que les dije en un principio, es la condición caída. Las personas que el día de hoy todavía siguen participando de todo eso, no es para juzgarlos y señalarlos, porque es su condición. A ellos no les ha resplandecido la sabiduría, la verdad de Cristo. Por eso lo siguen haciendo. No con el afán de juzgar a nadie, sino para comprender de dónde vienen y qué comunican espiritualmente. Fíjense, número 1, Halloween. Una tradición que pasó de lo pagano a lo cultural. Vamos a entender, la palabra Halloween proviene de All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. Ese título se lo dio la Iglesia Católica. Y vamos ahorita a investigar de dónde fue, porque vamos a ver sus raíces del Halloween. Tiene 3 facetas. Número 1, la cultura celta. Número 2, la cultura romana.
Y número 3, la Iglesia Católica medieval. Fíjense, hace más de 2000 años, los pueblos celtas del norte de Europa, países como Irlanda, Escocia, Gales, Isla Man, partes del norte de Francia y la antigua Galia céltica, ellos celebraban tenían ahí una celebración que era como representación del final de sus cosechas. Era el final de sus cosechas y esa tradición la hacían en invierno y la celebraban la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Esa era la celebración y esa celebración tenía por nombre Samaín, algo así se pronunciaba, como Samaín. Era de los druidas. Esa celebración de los celtas, ellos creían que en esa noche el velo entre el mundo, fíjense, ellos ya tenían como conocimiento, una cosmovisión, ¿sí? De que los muertos iban a una parte. Ellos creían que era como que fueran a otro mundo. Pero decían que en ese tiempo, en esa fecha, se hacía esa línea más delgada entre el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, y ellos le llamaban espíritus, que esos espíritus podrían atravesar ese mundo de los muertos para convivir con el mundo de los vivos, es decir, regresar esos espíritus a sus antiguas casas con sus familias que estaban aún vivas. Y tenían un tipo de supersticiones, hacían algún tipo de fogatas que precisamente era para parte de su ritual. Lo que sí se puede investigar es que se hacían sacrificios, porque hay muchos predicadores que dicen que se hacían sacrificios y que sacrificaban niños y cosas de ese tipo. No hay, la verdad que no hay un fundamento para decir que históricamente se sacrificaban niños en ese momento, no. Lo que sí se dice es que muchas veces se sacrificaban quizá animales como parte de su ritual. Estos celtas también se ponían disfraces. En aquel momento, por lo regular, eran pieles de animales que se ponían en el cuerpo y máscaras que se hacían. Esto lo hacían porque ellos tenían como esa percepción o superstición de que al ponerse un disfraz espantaban los espíritus malos. Porque para ellos en ese momento venían todo tipo de espíritus, no solamente sus familiares, que ellos los consideraban espíritus buenos, sino que también pensaban que venían espíritus malos. Y al disfrazarse ellos creían que ahuyentaban esos espíritus. En aquel momento también habían unos tipos de frutos que les quitaban lo del medio y ponían en ellos una brasa o le ponían fuego para que se alumbraran, como lo que después pasó a ser las calabazas en Estados Unidos. Eso también lo hacían y las ponían en las puertas de sus casas o a las entradas. Una significaba que podían venir, era como que lo que alumbraba a sus espíritus, a sus familiares para que pudieran venir a sus casas, o también para alejar nuevamente a los malos espíritus. Entonces, si nos damos cuenta, era una celebración muy supersticiosa, que tenía que ver con la muerte, tenía que ver con los espíritus. También acostumbraban a poner comidas como ofrendas. ¿Sí? Hacían una comida porque pensaban que también esos espíritus podían venir, comer de ese tipo de alimento. Iban de casa en casa también pidiendo ahí comida, era como una celebración que hacían. Y en las casas que no les abrían, ¿sí? Que los familiares no interactuaban con ellos, muchas veces les hacían bromas o alguna maldad, como aventarles piedras, alguna cuestión de la época. ¿Sí? Sabemos que era una época muy antigua. Ahora, con el paso de los siglos, veamos lo que pasa. Cuando el cristianismo se extiende por Europa, o sea, cuando la Iglesia Católica intenta reemplazar estas festividades, con el Papa Gregorio III en el siglo VII, lo constituye entre el 731 y el 741 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el 1 de noviembre lo constituye como el Día de Todos los Santos. Eso es lo que celebra la Iglesia Católica. Día de Todos los Santos. Era un día que hizo para celebrar todos los que ellos reconocían como santos que ya estaban en la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta que no es el Día de Muertos? ¿Se dan cuenta que no es que celebren a los difuntos grandes y que los difuntos chicos y todo ese tipo de cosas? Y después, el 31 de octubre, obviamente, como sabían que era esta superstición pagana, ¿sí?
ya la pusieron como víspera de los santos, a lo que estaban ellos poniendo al otro día como Día de Todos los Santos. Ahora, esta celebración en realidad no nace solamente ese día, Esto ya había nacido desde antes, siglos antes. En el siglo V, San Patricio, cuando San Patricio llega a evangelizar Irlanda, y los misioneros después a Columbia, a Idan, extienden esa fe hacia Escocia y al norte de Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Que ellos vieron esta festividad que estaban haciendo los celtas y dijeron, como estaba muy arraigada a ellos, la Iglesia Católica lo que hizo no fue quitarla de raíz, no fue decir, ¿saben qué? Están mal, están equivocados, sino lo que vamos a hacer es que nosotros ya tenemos una celebración puesta llamada al Día de Todos los Santos, que no se hacía en el primer momento, no se hacía en esa fecha. Déjenme ver si lo busco. Se hacía, ese día estaba declarado desde el año 609 por el Papa Bonifacio IV, el Día de Todos los Santos, y era el día 13 de mayo. Pero cuando ellos llegan a estos pueblos de Europa y comienzan a cristianizar, entonces cambian la fecha. Dicen, como ellos tienen esta celebración pagana, entonces nosotros la vamos a cambiar y ahora le vamos a llamar Víspera de los Santos y la vamos a trasladar esta fecha al 1 de noviembre. ¿Qué conllevó? ¿Qué trajo eso? ¿Qué trajo el que no hayan erradicado completamente esa fecha, sino que le hayan puesto ellos su celebración? ¿Qué creen que fue lo que aconteció? Pues lo que aconteció fue un sincretismo. Ya les había hablado la otra vez de esa palabra sincretismo, que quiere decir que revuelves lo pagano con lo religioso. Porque aunque cambiaron esa fecha en esas culturas, ¿qué pasó? La gente siguió haciendo fogatas, siguió hablando de espíritus. O sea, cristianizaron esa fecha, pero la gente la mezcló con su cultura. No se erradicó por completo de la vida de esas personas. Entonces, el propósito de la Iglesia Católica fue darle un nuevo significado cristiano a esa fiesta druida, Samaín, y en lugar de honrar a los muertos paganos y temer a los espíritus que celebraban los santos. Y posteriormente se añadió otra fecha que ya era para pedir también por las personas que estaban en el purgatorio. Pero para ese entonces todavía no existía el purgatorio, porque es mentira que dicen que la Iglesia Católica tiene desde el inicio todas sus doctrinas y que van siguiendo. No, señores, a través de la historia sus doctrinas se fueron desarrollando siglos después. Para este momento que ellos habían puesto el Día de Todos los Santos, todavía no creían en el purgatorio. Cuando desarrollan siglos después, más que nada por filosofías de Tomás de Aquino, y desarrollan esa doctrina del purgatorio, entonces es cuando añaden otra fecha, que es el día 2. Y ahorita vamos a ver qué significa esa fecha. Entonces el propósito era cristianizarla. Se añade el día de los fieles difuntos. Y fíjense, aquí hay algo bien interesante, Pongan mucha atención porque a través de este tema que les estoy dando hoy, vamos a conectarlo con el tema que sigue. Y que pareciera que no tiene nada que ver con esto, porque el tema que les voy a dar la siguiente semana tiene que ver con la Reforma Protestante. Pero fíjense, porque la Reforma Protestante, para los protestantes, para la Iglesia Evangélica, hoy estamos en el mes de la Reforma. Porque un 31 de octubre, Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Y le dio inicio a la Reforma Protestante. Y vamos a entender por qué. Entonces, cuando se añade ese de los fieles difuntos, ellos quieren decir que son los muertos que ya murieron en Cristo, pero que están en el purgatorio, y ese día tienes que hacer oraciones, elevar oraciones, misas, celebraciones de ellos. ¿Para qué? Para que Dios los pueda sacar del purgatorio y los pueda llevar a su presencia. Eso es lo que ellos predican. Eso es la doctrina que ellos enseñan. Entonces dan cuenta que ¿qué celebra la Iglesia Católica? Pues el 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos.
mundos, que se oran para que sus almas sean liberadas del purgatorio. ¿Se dan cuenta que no celebran Día de Muertos? ¿Pero por qué entonces también se revolvió? Ahorita vamos a llegar también a ese punto. Entonces, aquí vemos que quizá la intención había sido buena. La intención había sido buena, pero el resultado fue ese sincretismo, esa mezcla entre lo pagano y lo religioso. De ahí viene, de Half-Even, viene la palabra que después se juntó toda y se llama ahora Halloween. De ahí viene. Tampoco es mentira que Halloween significa el día de celebrar a Satanás y cuestiones de ese tipo. No, no, no. Que muchas prácticas pareciera representar mejor una celebración al enemigo. Eso es diferente. Pero de ahí desprende esa palabra. Entonces vemos que cuando llega la época, más o menos en el siglo XVIII, o sea, tiene no muy mucho tiempo, llegan emigrantes de Irlanda, de esos pueblos, de esas culturas, llegan a América. Muchos llegaron a Estados Unidos, a lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Entonces es a donde se transforma esa creencia que ellos trajeron a una creencia popular. El énfasis cambió porque ahora los espíritus se convirtieron en disfraces. Los sacrificios en dulces y las fogatas en linternas dentro de calabazas. Y aunque ya no se hable de espíritus, su estética sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque se habla de un día de oscuridad, de muerte, de cosas sobrenaturales, de ocultismo. Por eso, como cristianos, debemos preguntarnos, ¿es coherente celebrar con símbolos que exaltan lo que Cristo ya venció? ¿Es coherente ser cristiano y seguir participando de esas cosas cuando sabemos que Cristo venció a la muerte? Efesios 5:11, fíjense lo que dice. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿A qué nos llama? A no participar y a reprender esas obras. Ahora vamos brevemente a saber de dónde viene el Día de Muertos. El tema es entre lo indígena y lo religioso. El Día de Muertos, que es muy querido en México, tiene otro tipo de raíces, pero es un trasfondo muy similar a lo de la cultura europea. Fíjense. Las raíces prehispánicas de los antiguos pueblos mesoamericanos, como los mexicas, que eran los aztecas, mayas, zapotecas, purépechas, totonacas, entre otros, rendían culto a Mitlantíhuatl y Mitecuicatl. No lo pude pronunciar bien porque es muy difícil, pero era señor y señora del Mitlan, que significaba que era el inframundo. Creían que los muertos seguían existiendo en otro plano. Dense cuenta cómo la cosmovisión también, ellos también tenían entendido que sus muertos iban a otro mundo. Ellos le llamaban el inframundo. Era otro plano que no estaba con el plano de los vivos. Oraban a sus difuntos con comida, comida, flores, ponían objetos personales de aquella época para acompañarlos en ese viaje del Mitlan, o sea, del inframundo, al mundo de ellos, al mundo de los vivos. Y se hacían en 2 fechas. Había una que le llamaban la fiesta de los muertitos. Fíjense, ellos sí tenían esas fechitas. La fecha de los muertitos, que se llamaba algo así como Mictlahuicontli, que dedicaban a los niños fallecidos. Se celebraba aproximadamente a los primeros días de agosto, según el calendario solar moderno. Y en la segunda festividad eran los muertos adultos, Huey Micohuatl, que era dedicada a los difuntos adultos y se celebraba a finales de agosto y principios de septiembre. Nada tenía que ver con 31, 1 y 2 de noviembre. ¿Pero qué pasó entonces? Y aparte era una fecha que no era solo de un día, hablan que era de una temporada. Posiblemente era desde los inicios de agosto hasta mediados o finales de septiembre. Era toda una temporada completa. Ponían comida, en aquel entonces ponían pulque, ponían comidas, tamales, todo lo que era de la época prehispánica, porque ellos creían que venían sus difuntos y ellos compartían esa temporada con ellos. Esto fueron 3,000 años antes de la llegada de los que iban a venir a evangelizar o iban a traer el cristianismo aquí por medio de los españoles. Entonces, nuevamente vuelve a haber un sincretismo aquí en México. Se vuelve a repetir la historia que se repitió en Europa.
¿Sí? Cuando llegan los misioneros españoles, vieron esas celebraciones y las consideraron, en el momento dicen, están adorando, están trayendo a los muertos, es pagano esto. Pero pudieron eliminarlas porque estaban profundamente arraigadas en el corazón del pueblo. Como vieron que ellos lo celebraban y que estaban muy arraigadas en sus vidas, entonces ¿qué hizo la Iglesia Católica? Ah, ya tengo un calendario. Y en ese calendario ya tengo celebraciones. Día de los santos, de los mártires. Y el día 2 que ya habían puesto años posteriormente cuando se desarrolló el purgatorio, ¿sí? La de sus fieles difuntos, las que están en el purgatorio. Ellos celebran, en estas culturas celebran a los niños difuntos y a los adultos, entonces ¿qué voy a hacer? Cambio la fecha. Y la cambian al 1 y al 2 de noviembre. Pero así como pasó en Europa, vuelve a pasar en México. No se rompe de raíz esa tradición pagana, sino que ahora se revuelve. Porque ahora pasan a estar las mesas llenas no solamente de la comida de sus altares como los ponían para las ofrendas a sus muertos, sino que ahora ya les ponen la imagen de la Virgencita, la imagen de Cristo, la fotografía del difunto, la velita, y se hace un revoltijo ahí, ¿no? Que actualmente ya está revuelto todo, Halloween con Día de Muertos y con las festividades también, celebraciones de la Iglesia Católica, ¿no? Para algunos, no para todos. ¿Por qué? Porque hoy ves a una casa y entras a la casa y tiene su mesita llena de fruta, llena de comidita, velita, crucifijo, virgencita, santito, fotografías del familiar, pero también ya tienen la calabacita ahí con la lucecita en medio. Tienen ahí en la puerta la arañita con la telarañita, se ponen el disfraz, o sea, hay una mezcla ya de todo en la modernidad. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Isaías 8:19, ¿qué nos dice? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿O consultará a los muertos por los vivos? O consultamos a Dios, o venimos a Dios, o consultamos a nuestros seres queridos que ya están muertos, o a los muertos. Porque por eso precisamente vemos esa acción moderna. Ahora, hay mucho que se habla, no, es que esa es una celebración directamente a Satanás. No, tampoco no es que históricamente sea una celebración directamente a Satanás. Lo que yo sí busqué en registros es que en estas fechas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos un mercado muy famoso que es el mercado de Sonora. Un mercado donde es pura cuestión de brujería. Pues supuestamente las estadísticas que yo encontré fue que en estas fechas de octubre sube su venta. Hagan de cuenta que para ellos es su diciembre, donde sus ventas suben al por mayor, porque mucha gente va a conseguir cosas, porque sí hay una superstición de que en este tiempo, ¿sí?, es más fácil que la gente se pueda comunicar con sus muertos, cuestiones de ese tipo, hacerse limpias, ir a las cartas para que les digan su futuro, cuestiones de ese tipo. También aquí en México comenzó a nacer otra creencia, ¿verdad? La creencia a la Santa Muerte, que también viene como un revoltijo ahí con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en esa celebración les hacen misas, que les llaman misas negras, los sacan como en procesiones, así como ves en las fiestas patronales de los pueblos católicos, ¿verdad? Que sacan a sus santitos y los andan ahí trayendo y con mariachi, con banda, con música. Ah, pues así hay en muchos lugares, por ejemplo en Tepito, que también sacan a su Santa Muerte y la andan ahí con mariachis y le cantan y le bailan. Lo mismo. Se van hincados hasta el templo donde tienen su capilla con su muerte, van hincados, así como un 12 de diciembre, que se van a la Basílica de Guadalupe, hincados, descalzos, pegándose, haciendo mandas, hacen exactamente lo mismo. Y es muy común, de hecho, ver altares de la muerte, de personas que creen en la Santa Muerte, que tengan su altar con la Santa Muerte, pero también aquí un San Judas Tadeo, también aquí una Virgencita de Guadalupe, también aquí un Cristo. Dense cuenta cómo en México también se ha visto que esas sectas que les llaman narcosectas, ¿no? Donde se ha encontrado gente que matan gente ahí para entregarlas como sacrificio. Entonces quiere decir que este tiempo es un tiempo de mucha expectación, hermano, supersticiosa y de ocultismo a la oscuridad. Eso sí lo podemos entender. En estas fechas también estuve buscando a ver si se hacían. Bueno, en Colombia se hacen una convención que ya tiene, creo que desde el 2015, por ahí así, hacia la fecha, que se hace una convención de brujos, donde todo se motiva, llevan gente que leen cartas de diferentes culturas, hacen una representación ahí.
Se leen cartas, se leen estos caracolitos, las manos y cuestiones se hacen limpias, se convive con arte, porque ellos lo ven como algo artístico y cultural. El punto de todo esto es que el mundo celebra todo eso porque está caído, porque no tiene la luz de Cristo en sus corazones y por eso puede mezclarse con todo este tipo de cosas. Número 2, Cristo venció la muerte y nos llamó a la luz. El Evangelio no se trata de temer a la muerte, sino de haber sido librados de ella. Porque mucho tiene que ver por eso, ahorita vamos a ver por el miedo. Hebreos 2:15, y fíjense aquí lo traje de la versión actual, porque fíjense lo que dice: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Hermanos, desde las culturas más antiguas siempre se ha tenido ese miedo y ese temor a la muerte. Por eso han hecho una cosmovisión, han hecho un pensamiento de que no, los muertos pueden regresar, podemos seguir conviviendo con ellos. Porque siempre está ese pensamiento de qué va a pasar después de la vida. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar ya con nuestros seres queridos que se retiran? Por eso muchas personas no pueden soltar este tipo de cosas. Y una persona que no ha podido soltar a su difunto, por eso calla este tipo de cosas, porque es una esperanza que les da a ellos. Una esperanza de que pueda venir mi ser querido y pueda estar ese día, por eso le voy a hacer su comidita para que pueda venir a casa y pueda comer y pueda estar aquí conmigo. ¿Por qué? Porque no sueltan. ¿Y sabes por qué no sueltan a veces a sus muertos? Porque cuando no tienen a Cristo en su corazón o no se comportan como un cristiano verdadero, parte su ser querido y ¿qué creen? No hubo falta de perdón. No perdonaron, hubo falta de amor. A veces ese ser querido se va y estuvimos deseando muchas veces que ese ser querido nos dijera te amo, te abraza, que nos demostrara amor. Se fue y nunca nos lo demostró. O ese ser querido se fue y nosotros nunca tuvimos ahí un roce con él y nunca nos pudimos acercar con ese ser querido y pedirle perdón o darle perdón por algo que quizá nos haya ofendido. Por eso es que vemos cuando vamos a veces a un panteón, ¿han visto esa escena donde están encerrando al difunto y hay personas que hacen una escena que gritan, lloran, se desgarran y casi se quieren aventar con el difunto al ataúd? ¿O lo quieren que lo entierren ahí vivo? Muy posiblemente esas personas que actúan de esa manera es porque su difunto se fue y hubo algo ahí que no terminaron, no concluyeron. No hubo perdón, no hubo amor, no demostraron algo. Por eso hacen ese tipo de show. Porque cuando tú eres cristiano y sabes que si tu familiar se está yendo con Cristo, obviamente igual aquí tiene que ver que esa persona haya venido a los pies de Cristo. Fíjense, a mí me sorprende que actualmente gracias a Dios ya hay también católicos, curas. En redes sociales me han aparecido videos cortos de curas que ya están diciendo que si eres un católico no debes de celebrar Día de Muertos. Qué bueno que actualmente ya se están levantando. Me gustó una frase apenas que vi de un sacerdote que dice: si tú eres un católico convertido, dice convertido, un verdadero católico, tú no debes de estar celebrando Día de Muertos. Qué bueno. No se han dado cuenta los católicos, eso es una idea propia, No se han dado cuenta los católicos, pero actualmente eso que estamos viendo en redes sociales, hermanos, el catolicismo también se está convirtiendo. Se está convirtiendo en el aspecto de que se está, ¿cómo se llama? Se está reformando. Sí, atacan un montón a los protestantes, pero por atacarlos están buscando bases bíblicas, se están metiendo a estudiar y muchos están dejando eso. Hay predicadores de estas iglesias como las de Quirios que son católicas, tienen catolicidad, ¿sí? Son reconocidas también por los papas como iglesias católicas, y muchos predicadores ya están predicando también que si eres católico, nada de que tienes que ir allá con la Virgen de Guadalupe y andarte lincándole y andar haciendo eso porque eso es idolatría. Qué bueno que se están levantando predicadores de ese tipo. Porque muchas veces vivieron, con los ojos cerrados y hacían cosas nada más por tradición. Seguías una cosa porque mi papá sí lo hizo, mi mamá sí lo hizo y así lo sigo haciendo yo, aunque yo sepa o no sepa si es bueno o es incorrecto. Esto va a traer cosas buenas. Muy seguramente, después de que se metan a estudiar eso, muchos de esos van a salir de la Iglesia Católica. Yo creo que así va a ser. Porque hay muchas cosas que aunque ellos quisieran hacerlo bien, se van a topar con pared que no se puede. Cristo murió y resucitó, no solo nos dio esperanza después de la muerte, sino que rompió el poder de la muerte misma. Fíjense lo que dice Colosenses 2,
15. Y despojándose de los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando en la cruz. En esa cruz. Públicamente. ¿Por qué? Porque había un dominio. ¿Sabes cuál era el dominio del enemigo contra el ser humano? La muerte. El miedo a la muerte. Ese era el dominio más grande que tenía Satanás para con el hombre. Pero cuando Cristo viene y muere en esa cruz, ellos piensan, y lo vencimos, está muerto, ¿qué creen? Los exhibe públicamente. Porque esa muerte de Jesús fue la que, ¿qué hizo? Venció a la muerte cuando Él resucitó. Y cuando se fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre con toda potestad y con toda autoridad. Hoy los muertos o las personas que están fuera de Cristo celebran a sus muertos y ponen su mesa, como ya se los dije, con representación para sus muertos. Más un cristiano pone su vida, un altar de vida. Fíjense, cuando el pan, la copa, nos recuerda que Cristo murió. ¿Cuál es nuestra mesa para nosotros? La Eucaristía. El vino, el pan. Cuando celebramos la cena del Señor, nosotros celebramos, hermanos, sí, que Cristo murió, pero que Cristo resucitó y que juntamente hay una promesa de que vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. De que vamos a estar eternamente con Él. Esa es nuestra promesa. El creyente no teme a la muerte porque su Señor la venció. Y no celebra porque sabe que que la muerte fue el último enemigo destruido de Cristo. Número 3. Dice, vivir como hijos de la luz. El llamado no es solo, fíjense, el llamado no es solamente participar, que no participes en la oscuridad, sino que brilles en medio de ella. No solamente es que te alejes de la oscuridad, sino que puedas tú brillar como cristiano en medio de un mundo que celebra la oscuridad. Fíjense lo que dice Efesios 5, hace rato lo habíamos leído, 5, 9 al 11. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. No hay que participar, porque si tú tienes al Espíritu Santo, y tu fruto debe de ser bondad, justicia y verdad. Esto quiere decir, hermanos, ser luz no es juzgar al mundo con soberbia. No es decir, yo no me mezclo con ellos, no es juzgarlos porque ellos lo están haciendo. Sino es vivir con una santidad y mostrar el camino. Amén. Porque en esta temporada ya lo van a ver en los siguientes días, cómo los perfiles de redes sociales se empiezan a llenar de personas disfrazadas, ¿sí? De imágenes de sus altares, de Día de Muertos, de cosas de ese tipo. ¿Un cristiano qué debe de hacer? Hace todo lo contrario. Que nuestro perfil, que nuestra vida refleje, nuestro testimonio refleje la luz de Cristo. Eso es lo diferente que nosotros tenemos que hacer. No lo que hace el mundo. El cristiano no necesita usar símbolos de muerte porque lleva dentro la vida eterna. No necesita altares porque su corazón es el templo del Espíritu Santo. No necesita recordar a los muertos con rituales porque espera la resurrección gloriosa de Cristo. ¿Ven cómo es diferente la esperanza de un cristiano? Hay un sacerdote católico, me parece que está en Guadalajara, que le tira bien fuerte a la iglesia protestante. Y de hecho, él siempre dice, mis primos los protestantes, ¿no? Así en sus videos. Pero la otra vez dijo algo bien curioso. Dice, estaba dando su misa, su sermón, y dice, ¿a poco así no es cierto? Y les dice, aquí hay rezanderas, de esas que cuando muere un familiar van a rezar los rosarios, ¿no? Dice, ¿a poco no es cierto que hay veces dice que lo hacemos por compromiso, porque sabemos que es nuestro compromiso? Porque nos dicen, se murió fulanito de tal, y a mí vienen, dice, y tienes que hacer la misa. Bueno, porque es mi trabajo, lo tengo que hacer. Pero dices, pero si ese fulanito de tal ni a misa venía, nunca lo veíamos en misa, ese fulanito de tal sabíamos que era borracho, mujeriego, andaba haciéndole tal. O sea, hacemos las cosas por compromiso, pero él decía, ¿a poco creen que verdaderamente esa persona se va a salvar? Por más misas, por más rosarios que le hagan. Porque entiendan algo, la celebración de la Iglesia Católica del día 2 de orar por las almas, la creencia es de orar por las almas que ellos creen están en un purgatorio.
Pero el purgatorio para ellos son personas que piensan que ya se salvaron, pero que están en ese lugar que no saben describirlo como es, no saben si es un lugar físico, no saben si es tu cuerpo, es tu alma, no saben eso, ¿no? Porque fue algo que se inventaron, que sacaron y que pusieron. Pero al final de cuentas dicen que la creencia es que esas personas están en ese estado, ¿sí? Y después de ahí son purificados y ya son llevados a la presencia de Dios. Pero si tú viviste fuera de Cristo, es decir, aunque te creyeras católico y estuviste celebrando cosas y estuviste en cosas que no eran correctas, ¿qué pasa? Pues no vas a estar en el purgatorio. Por más rezos, por más misas que se te hagan. ¿Por qué? Porque pues tu vida no la llevaste a los pies de Cristo. Simple y sencillamente. Por eso ellos están sin esperanza. Por eso ellos recurren a estos días, porque es su esperanza. Que mi muertito, mi difuntito venga conmigo. Pero en realidad, si esa persona murió en pecado, hermano, si mueres en pecado, si mueres fuera de Cristo, no vas al cielo. Y la Escritura lo dice, el Evangelio lo dice, o vas a vida eterna o vas a muerte eterna. Quizá muchos de los católicos y los sacerdotes no lo dicen así frontalmente. ¿Por qué? Por miedo a perderlos. Yo les apuesto que si hacemos una encuesta, supongamos que yo diga, ¿cuándo es el día que más salen niños a pedir a las calles aquí en México? El primero, ¿no? El primero. Yo les apuesto que si yo saldría a las calles y yo les preguntara, ¿sí? ¿Qué están celebrando? Pues me van a decir que el Día de Muertos y todo eso. Y si yo les preguntara, oye, ¿qué religión eres? Yo les aseguro que más del 90% de esas personas me van a decir que son católicos. ¿Por qué? Porque tienen esa mezcla. Porque si algo ha hecho la iglesia evangélica es en estas fechas siempre estar duro y dale, algunos exagerando como sea, duro y dale que como cristianos no tenemos que celebrar eso. Incluso los cristianos evangélicos y protestantes ni a sus hijos envían a la escuela en esos días para que no se estén mezclando con ese tipo de cosas. Pero la iglesia católica ha callado muchas veces. Y por eso sus feligreses pues pueden ir a misa y saliendo de misa ponerse su trajecito de Drácula y salir a las calles con sus hijos a pedir calaverita. Hasta estos tiempos que ya comienzan algunos a decir la verdad, aunque se ofendan sus feligreses. Y eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Entonces entendamos, hermanos, con qué nos estamos mezclando. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis cerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es la esperanza del cristiano. No tienes por qué estar triste, porque si tú mueres, yo estoy gozoso. ¿Sí? Hermanos, si nosotros estamos sirviendo a Cristo, si nosotros estamos creyendo en Cristo, y ese familiar que está a nosotros, a nuestro lado, fallece en este plano terrenal, pero sabíamos que estaba con Cristo, ¿qué creen? Nosotros no vamos a estar angustiados porque sabemos que esa persona se fue a la presencia de Dios. Obviamente es tu familiar y te va a doler, hay una tristeza. Jesús mismo lloró cuando murió un amigo. ¿Sí? Pero sabemos que la esperanza de nosotros es que esa persona fue al cielo con Dios. Las personas que no están con Cristo son las personas que no tienen esa esperanza. Por eso están tristes. Por eso no pueden superar una pérdida por muchos años. O esa pérdida los lleva a perderse por completo. A caer en vicios hasta que su vida también termina muerta. Esa es la gran diferencia de un cristiano, de un creyente, de un verdadero creyente. Como decía ese padre católico, ¿no? Un cristiano verdaderamente convertido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que va a pasar con nosotros. Tampoco no te tienes que desesperar por un familiar que no murió en Cristo, porque hermanos, es crudo, es decirlo. Pero si ese familiar, así sea tu familiar muy directo, puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un familiar, y esa persona no murió en Cristo, pues tienes que estar consciente de que esa persona no va a ir al reino de los cielos, que no lo vas a volver a ver, porque esa persona va a estar separada. Pero eso es lo que nos da la fuente de Jesús, porque es decisión propia.
Tú no puedes hacer absolutamente nada, más que mientras que esa persona esté en vida, hacer oraciones, plegarias delante de Dios para que esa persona ponga sus ojos en Cristo y venga a Él. Es lo único que puedes hacer, y predicarle tú, de tu boca, predicarles el Evangelio. Pero si esa persona se niega y se va, fue su decisión, no tuya, no de Dios, fue de Él. El creyente no debe temer a las celebraciones, pero tampoco debe de participar en ellas. Debe discernir y decir, como lo que una vez dijo Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Cristo nos llamó a salir de las tinieblas, no a dialogar con ellas, no a mezclarnos con ellas. Nos llamó a vivir en la luz, no a vestirnos de oscuridad, porque el que estaba en la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él era la luz de los hombres. Fíjense lo que nos dice Juan 4:5. 1:4-5. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz está en Cristo. Y la luz, cuando vino Cristo, ¿qué dice? Se disiparon todas tinieblas. ¿Qué convivencia tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, hermano. Si tú eres cristiano, no tienes que estarte mezclando con cuestiones de tinieblas. Porque la luz de Cristo resplandeció, y dice, y resplandeció a los hombres. Cuando Cristo está en una persona, les es fácil dejar todo eso. Yo les puedo poner como testimonio que a mí antes me gustaba participar de esas cosas. Está mi madre aquí presente. Yo hasta en algún momento yo le reclamé porque había un tiempo que mi mamá no ponía ofrenda. Y yo le decía, ¿por qué tú no pones ofrenda? Porque yo estaba acostumbrado que en casa de mi abuela se ponía una mesota con harta fruta y cosas de ese tipo. Y yo le decía, y poníamos ahí aunque sea una mesita pequeña, pero poníamos ahí la ofrenda y me gustaba adornar y me gustaba ese tipo de cosas. Porque son, si o no, atraen. Hay que poner a arreglar tu casita y ponerle una calabacita y ponerle una arañita y ponerle un monstruito y cosas de ese tipo. Atraen. A mí me gustaban mucho las cuestiones de espíritus, programas que hablaban de muertos, de demonios, de cuestiones de ese tipo, películas de terror. En estas fechas era lo que yo me entretenía. Pero cuando resplandece la luz de Cristo, te es fácil dejar todo eso, hermano. Amén. Cuando te cuesta dejar las tradiciones, es porque la luz de Cristo no ha resplandecido en ti. Por eso te cuesta, por eso, no, es que cómo, si yo lo hacía, yo lo llevaba, esto es parte de mí. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en el hombre, te es fácil. Por eso decía Pablo, lo que yo antes conocía y tenía por ganancia, hoy lo desecho por pérdida, por basura. ¿Para qué me sirve? Si eso no me lleva a la vida eterna, si eso no me lleva a una comunión con Cristo, ¿para qué quiero eso? Así de fácil. Y cuando hay cosas que nos cuestan, hermano, hay que pedirnos, hay que postrarnos, doblar rodilla y decirle, Señor, fortaléceme, ayúdame, dame el discernimiento, dame la sabiduría, dame la fuerza para poder dejar todo esto. Porque hay prácticas, símbolos, tradiciones que contradicen la fe que procesamos. Hay algo que hemos normalizado por costumbre, pero que no glorifica a Dios. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos limpie, que nos enseñe a vivir como hijos de luz. Fíjense lo que dice Efesios 5, 14 al 16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ven? Como dice, levántate, ok, fuiste parte de, pero ya está Dios en tu corazón, ya aceptaste a Cristo, entonces levántate y resplandece. Si estabas dormido, despierta, deja de ser un necio en las cosas que no te llevan a bien y ven a ser sabio en las cosas de Cristo. Mira con diligencia, ve, observa con cuidado tu vida. ¿Qué testimonio, qué hay en tu hogar, qué hay en tu vida que pueda alejarte de Dios? ¿Qué práctica puedes estar celebrando, haciendo que lejos de acercarte a Dios te esté alejando de Dios? Porque pareciera mentira, hermano. Pareciera mentira, pero esto nos aleja. Hay un que fue predicador también, pero más que nada se conoce porque cantaba, Jesús Adrián Romero. Tenía una iglesia que se llamaba Epicentro, Vástago, no me acuerdo cómo se llamaba su iglesia, en Monterrey, ¿sí? Y este hombre
de repente dice, no, porque en la modernidad no se celebra nada de eso, de los celtas, nada de los druidas, se puede celebrar el Halloween. Y dejaba que su iglesia ahí, de hecho en su iglesia misma, llegaban disfrazados y cuestiones de ese tipo. Causó un revuelo en el ámbito evangélico por esas cuestiones, esas cosas que estaba haciendo ahí en su iglesia y liderando Jesús Adrián Romero. Hoy, hace no muchos meses, decidió cerrar su iglesia. El hermano anda pero perdido. El hermano dejó de cantar a Cristo y ahorita anda cantando con gente de banda, con gente del mundo secular, cantando canciones que ya no tienen nada que ver con Cristo, de su testimonio. Sus hijos, lo que se ha podido saber de ellos, que sus hijos dejaron el evangelio. Una de sus hijas también anda cantando al mundo. Había una que era cristiana, pero ya decidió dejar también la música cristiana y ya también anda cantando al mundo. Y uno de sus hijos se declaró ateo, gnóstico, no sé qué cosa. Sí repercute, hermanos, sí repercute las cosas que hacemos. Pudiese ser una persona, por medio de ese hermano, hermanos, hay testimonios de personas que se convirtieron a Cristo por escuchar una canción de Jesús Adrián Romero, cuando Jesús Adrián Romero era utilizado por Dios. Amén. A través de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, de estos hombres que en los años 90 comenzaron a tener un levantamiento a través de la música. Mucha gente, hay testimonios infinitos de gente que se iba a suicidar y escuchando una canción de él, no se suicidó y vino a los pies de Cristo. Muchas cosas así. Pero ¿qué pasó? Dejan mezclarse las cosas del mundo y terminan confundidos, hermanos. Ten cuidado. Te digo, no es para que te espantes, no es para que te hagas superstición en tu vida, pero sí tenemos que ver qué cosas celebramos. No celebremos la muerte, celebremos al que vive por los siglos de los siglos. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo el hombre. Y esa luz, hermanos, jamás será vencida por las tinieblas. Jesús mismo dejó una gran promesa. Fíjense la gran promesa que dejó Cristo. Juan 11, 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esta pregunta me fascinó. ¿Crees esto? Amén. ¿Crees esto? Porque el que cree esto viene a la luz y celebra las cosas de la luz. El que todavía no cree, el que todavía está confundido, el que todavía está con un pie adentro pero con un pie afuera, le sigue valiendo un cacahuate y va a seguir mezclando. Va a seguir mezclando su forma de ser cristiano con las formas paganas del mundo. Por eso el día de hoy la reflexión es: ¿creemos esto? ¿Creemos verdaderamente en Cristo? ¿Queremos verdaderamente ser hijos de luz? Ahora, hermano, te voy a decir una cosa. Esto es una enseñanza a la luz de las Escrituras. No es qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, en el aspecto de convicción personal. Nadie te puede decir: tú debes de vestirte de esta manera, tú debes de celebrar esto. No, tu convicción es personal, tú con Dios. ¿Por qué? Porque tu decisión como libre albedrío que te dio Dios es que saliendo de esta enseñanza tú puedes ir a tu casa, y si tu casa te sigue placiendo poner disfraces, poner cosas de ese tipo, celebrar este tipo, esa es tu decisión, tú ya personal. Pero después no nos andemos quejando de que acarreamos cosas malas, ¿verdad? Después no nos andemos quejando de que, ay, siento que en mi casa me jalan los pies en las noches, veo sombras, veo esto, veo aquello. Yo dentro de mi trabajo, hermanos, hay muchos compañeros y compañeras que tienen mucha tendencia a creer en la santería y a creer en la santa muerte. Cuando luego yo los escuchaba hablar de que se ponían a hablar de sus creencias y todo eso, no había testimonio de ellos que no decían que veían sombras. Es que es la muerte que me está acompañando. Es que es el muerto por este collar que traigo aquí que siempre está conmigo. Hay un versículo que ahorita no recuerdo dónde está, que dice que, algo así, parafraseando, que nada ha cambiado, que todo sigue siendo igual. Antes, hermanos, en estas culturas, por ejemplo en la cultura azteca, se hacían los sacrificios de niños en esas fechas que celebraban públicamente, a donde la gente los viera. Y así como ahí habían en otros países que también se sacrificaban niños públicamente. ¿Creen que esto ya cambió? Yo digo que no. Pero hoy no lo pueden hacer públicamente porque es asesinato, irían a la cárcel. La otra vez escuché a una persona que era, según protestante, después se fue al catolicismo y ahorita también está con sus ideas todas patas para arriba. Y él decía: es que esto es mentira porque los predicadores siempre dicen que se hacen sacrificios de niños y que se pierden niños y que esto y que el otro, ¿no? Más no hay fundamento, no hay una base que puedas buscar que verdaderamente diga eso. Pues no.
¿Quién en su sano juicio va a decir, yo pertenezco a una secta, tal fecha sacrificamos niños o personas para nuestras deidades y voy a poner que lo hacemos? No, porque ¿qué pasaría con esa persona? Pues iría a cárcel. Hoy se sigue haciendo lo mismo, estoy casi seguro, pero a puerta cerrada. Grupos aislados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque las tendencias, vean, cuando de repente en las noticias vemos que se agarraron a ciertas personas, se ha habido hasta familias en las noticias que han dicho que sacrificaron a sus hijos porque creían en la Santa Muerte, que porque creían en el santo quién sabe qué, que porque creían en el demonio no sé qué tanto. Que le sacaron los ojitos que todavía... Sí, exactamente, le sacaron a un niño hace unos años los ojos, ¿verdad? Porque los entregaron en sacrificio también. Lo que yo les he compartido apenas, tiene unos cuantos meses en Hidalgo, que llaman a la policía de investigación y cuando llegan esos dos policías los meten y era una familia que adoraba la Santa Muerte y los mata en sacrificio. O sea, sigue pasando, hermanos, sigue pasando. La gente el diablo desvía sus mentes. Y gente por adquirir poder, o sea, ¿tú crees que a ellos les cuesta buscar matar a un niño, matar a una persona para que sigan teniendo poder económico? Porque siempre es el cochino poder, la economía, quieren ser ricos. ¿Pero a costa de qué? A costa de perder su vida eterna. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con eso. Creemos, hoy te lo dejo así. Ahora, como dirían luego ahí, la moneda está en el aire. Tú eres libre y tu libre decisión es qué celebras, qué practicas, estás con Cristo. Eso sí, llévatelo en tu mente. O estás con Cristo o estás en contra de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y mira, hermano, estaba yo reflexionando y es un buen tiempo, creo, para que ahí donde tú estés. Yo sé que muchos en algún momento hemos perdido un ser querido, ¿verdad? A lo mejor ya no tenemos a papá, a mamá, a nuestros hermanos. Quizá por mucho tiempo llegamos cargando que a lo mejor ese ser querido que se fue, nunca nos pudimos poner a cuentas con él. Quizá deseamos decirle una palabra de te amo, te necesito, perdóname, te perdono, muchas cosas. Yo creo que este tiempo, hermanos, de reflexión, algo que podemos entender es que en Cristo lo podemos hacer, hermano. Amén. En Cristo lo podemos hacer. ¿Quieres soltar esas cosas tú? ¿Quieres soltar ese desapego a lo que no viviste con tu ser querido? Hoy es tiempo, cuando yo ahorita esté haciendo una oración, tú ahí en tu intimidad puedes decirle, Señor, yo tuve esto, carga con este ser familiar, este ser querido, perdón, que ya partió, pero yo te lo pongo delante de tus pies. Señor, quizá yo no lo perdoné, pero hoy lo perdono en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quizá esa persona me hizo daño, pero yo te pido que suelto, lo perdono, ¿sí? O quizá yo fui la que le hice daño, Señor, yo te pido que aunque esa persona ya no esté, le digas o lo lleves como en esa forma de que me perdone por el daño causado. Señor, esa persona estuvo quizá y yo no tuve el tiempo para decirle te amo, para darle un abrazo, para estar con él, para decirle que era importante en mi vida, para decirle, o siempre quise escuchar de su boca de ese ser querido que me dijera, me siento orgulloso de ti, te amo. Hoy es tiempo que tú lo puedes hacer. Suelta eso, hermano, para que puedas soltar todas esas prácticas, y esa es tu decisión en esta mañana, y puedas venir a Cristo, a los pies de Cristo. Puedas soltar a tu ser querido y puedas darte cuenta que Él ya pasó a otro lado, pero tú estás aquí. Y tu vida actual es para que tú puedas reconocer a Jesús y que tú puedas seguir en el camino de luz. Y para que puedas esforzarte, en oración, en comunión con Cristo, para que tus seres queridos que aún viven puedan venir también a los pies de Cristo y puedan alejarse de toda obra de oscuridad. Amén. Así que vamos a orar. Señor nuestro, Dios y Padre Celestial, venimos, Padre, delante de ti con un corazón sincero, reconociendo que muchas veces hemos participado consciente o inconscientemente en obras que no te honran. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre eterno, Señor, si en algún momento hemos tomado parte en prácticas, en fiestas, en costumbres que exaltan a la muerte, que exaltan a la oscuridad, al oculto, creyendo que eran inofensivas y meramente culturales, Señor. Hoy te pedimos que nos libres. Líbranos, Señor, Padre, de toda influencia del mundo
que nos quiere apartar de tu verdad, Señor. Purifica nuestro entendimiento para que no llamemos bueno a lo que tú ya has llamado en tu palabra malo. Para que no nos mezclemos con cosas que sabemos, Señor, que no tienen que ver nada contigo. No participemos en aquello que se opone, Señor, a tu santidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú venciste la muerte, desarmaste al enemigo y nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Hoy queremos renovar nuestro compromiso contigo, Padre, de vivir como hijos de luz, exponiendo toda obra de oscuridad con la verdad de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos dé discernimiento para apartarnos de todo lo que no procede de ti. Señor, santifica nuestros hogares, nuestras mentes y nuestros corazones, que la luz de Cristo brille en nosotros a través de nosotros, para que el mundo vea que solo en Jesús hay vida y esperanza y verdadera comunión. Te pedimos en el nombre de aquel que es la luz del mundo. Te pedimos, Señor, que si ha partido un familiar de nosotros, un ser querido de nosotros, Señor, hoy, Padre eterno, por medio de tu sangre, por medio de tu presencia, Espíritu Santo que habitas en nosotros, puedas hacer, Señor, que perdonemos. Puedas hacer, Padre eterno, Señor, que perdonemos toda ofensa que nos haya causado. Esa falta de caricia, esa falta de amor, esa falta de una palabra de que entusiasta para nuestras vidas. Quizá nosotros se fue esa persona, Señor, y nosotros estábamos enojados, Señor, con resentimiento en nuestro corazón. También, Señor, te pedimos que podamos sentir ese perdón de parte de ellos en nuestras vidas. Porque tu propósito, Señor, tú tienes el control de todo. Tú sabes por qué, en qué momento esa persona partió. Nos hizo falta, quizás sí, Señor. Pero hoy poder llegar a tus pies, Señor, ponerlo en tus pies, Padre eterno, para que esa pérdida, esa falta, esa persona, ese ser querido, Señor, no sea una cuestión, Señor, que haga tropiezo en nuestra vida. Que no podamos soltar, Señor, y es lo que nos lleve, Señor, a seguir vividos atados al pecado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, soltamos, Señor, y lo ponemos delante de tus pies, con amor y con convicción, Señor, por esas personas que hoy ya no están con nosotros, pero que sí viven en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de aquel que es la luz del mundo y que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Vamos. Está ahí nada más, ahí de abajo, dice terminar. Ajá, ahí, dele, apriete.